Estábamos y con sorpresa el pedido de Alain Delon, ¿no? Del suicidio asistido. Él vive en Suiza y le pidió a su hijo, bueno, él ya estaba a favor justamente de ese mecanismo, pero bueno, después de 2 ACV planteó y surgió la noticia con mucha fuerza y además no porque sin en menos Suiza, sorpresa, además. Y además porque en Suiza está permitido, ¿no? Exactamente. Y esta noticia, además, en el medio de la discusión por el tema de la eutanasia en el Uruguay, también le hemos prestado especial atención. Quien ha venido trabajando mucho sobre estos temas y además, sobre todo, con una mirada humanista de la medicina, tiene un libro justamente sobre medicina humanista, es el doctor Humberto Correa, decano emérito y profesor de humanismo médico en la Facultad de Medicina del CLAE, ex profesor de medicina intensiva de la Facultad de Medicina y bueno, tiene nombre de autor de tango, como siempre le digo. Doctor Correa, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Recibirte nuevamente. Muy bien, un gusto estar acá. Del mismo modo, bueno, sigue siendo un tema de gran actualidad y quizás mucho más ahora se habla de otra manera a cuando quizás hace 20 o 30 años el tema eutanasia estaba presente y era casi que tabú o prohibido, ¿no? ¿Qué ha cambiado? En realidad la primera vez que me entrevistaron por eutanasia fue hace 20 años. En realidad yo fui intensivista porque ahora estoy jubilado de médico, soy docente solamente, durante 30 años. Entonces, claro, en medicina intensiva se discutía el fin de la vida, los enfermos graves, los enfermos irrecuperables, etc. Y se nos preguntaba sobre este tema, aunque nosotros en CTI no practicamos eutanasia, hacemos otra cosa. Pero lentamente el pensamiento de las comunidades cambia. El pensamiento, digamos, o lo que sienten las comunidades, las sociedades va cambiando con el tiempo por distintas razones que no son del caso, digamos, hablar acá. Entonces, ahora ha tomado mucha fuerza el tema de eutanasia propiamente dicho. Eutanasia es dar muerte a otro por piedad frente a una enfermedad irrecuperable, prolongada, que causa sufrimiento insoportable y en la cual se han agotado todos los medios, en la cual el sujeto lúcido pide al médico que le dé muerte. En realidad, hay que definirla muy bien para no confundirla con otras situaciones del fin de la vida. Es una situación especial. Y a su vez, el sujeto, la persona que lo pide, tiene que estar en su lucidez. ¿Y por qué lo pide al médico? Siendo que la eutanasia es un problema de la sociedad. Es decir, los médicos no podemos decidir se permite o no se permite. La que decide es la sociedad, se permite o no se permite. Como otros problemas, como son los problemas de género, los problemas de sexualidad, los problemas de aborto, etc. Pero hay un grupo de gente, digamos, de la sociedad dedicado a determinadas cosas que tiene que estudiarlo y opinar. Humberto, como médico, ¿tú puedes evaluar que lo que dice ese paciente lúcido, que sufre, que quiere terminar con su vida, es realmente una decisión consciente o como médico siempre ves una oportunidad más para mejorarlo? No, yo creo que las personas puede llegar el momento en circunstancias especiales de que realmente soliciten en forma que lo sienten de verdad y que pueden decidirlo, que quieren terminar con su vida. Pienso que se puede decidir. Se ha, digamos, puesto factores invalidantes de esta decisión, hablando de la desesperación, de la confusión mental y de otros... Justamente claro, ese estado. Y de otros aspectos. Pero, de cualquier forma, yo creo, yo personalmente podría decidir si alguien está confuso, si alguien está, digamos, patológicamente desesperado y no solamente angustiado por el dolor, y saber si pide en forma consciente lo que pide. Es decir, pero
estas cosas nunca son cortadas con un cuchillo. Claro, no hay un estándar, ¿no? No hay un estándar no, que se tenga que cumplir además, ciertos requisitos. En muchísimas situaciones de la vida, yo creo que casi todas, lo afectivo termina por decidir aunque haya leyes y códigos. Porque cuando las personas hacen una cosa final, algo en su interior le dice hazla o no hazla. Entonces, creo que no se puede cortar con un cuchillo, no tiene un límite neto, no tiene un negro y blanco, pero es fundamental una cosa. Yo lo hablo mucho en mi libro de Humanismo, que hay que hablar con el enfermo, escuchar y hablar y acompañar. No quiere decir que uno haga la eutanasia, porque hay gran parte de los médicos que son en contra y otros que son a favor. Y las personas pueden hacer objeción de conciencia y no practicarla, pero nunca se puede rechazar hablar con el enfermo que la pide. ¿Te acordás que hace unos años en Sado Sarandí hablamos con un enfermo de él, el contador Sureda, sí, que con una valentía increíble, él decía, por favor, quiero terminar con mi vida porque quiero evitar, primero el sufrimiento que se viene, porque él ya sentía el problema, sino además porque quiero evitarle problemas a mi familia, que ya bastante está pasando ahora, y quiero que esto, cuando se agrave, porque él sentía que era inexorable, su testimonio fue realmente terrible. Después, recuerdo además que después, ¿te acordás que sí, lo hablamos y lo escuchamos, además con una lucidez y lo tenía absolutamente claro? Sí, ¿no? recuerdo. Entonces, ¿qué pasa en esos casos cuando todavía tiene quizás tiempo por vivir, pero él decide, en función de los demás, darse la vida o terminar con su vida? Pasa que uno a veces cae en la cacotanasia, ¿no? Que es esa... A veces los médicos, en ese desafío de mantener la vida, que es esencial, no se respeta mucho, no se entiende, y como usted bien decía, la falta de diálogo con el enfermo y entenderle lo que está viviendo y lo que está sufriendo, más allá de los terceros, ¿no? Que a veces se cae en ese argumento, dice, no quiero darle trabajo a los otros. A mí me encantaría seguir viviendo, pero no te quiero darle trabajo a los otros. Ese no es un argumento. Bien, no. Pero si este hombre tenía ELA y... Yo creo que la razón fundamental de no seguirlo de trabajo, dándole trabajo a los otros, no puede atenderse. Claro. La decisión tiene que ser por un sufrimiento insoportable psicofísico de la persona. Y el médico, en una conversación con él, pero no con otros, debe en más de una, si el tiempo da, como en esos casos, aclarar y tratar de aclararle a la persona qué es lo que realmente quiere y por qué lo quiere. No puede imponerle nada. La libertad individual, para mí, debe ser respetada sobre todo, y cada uno es dueño de su vida y de su muerte. ¿Qué matiz, desde el humanismo médico, qué matiz encontrás entre esto que estamos hablando de la eutanasia, que es el médico quien termina provocando la muerte a través de determinados mecanismos, a lo que plantea Alain Delon del suicidio asistido, que es él el que toma determinada medicación? Creo que es una variedad. ¿Cambian algo? Lo que cambia es la mano del médico, la mano del ejecutor de la eutanasia. Porque hay países donde no la ejecuta el médico directamente. Jack Kevorkian, ¿te acordás? Jack Kevorkian, ¿te acordás? Sí. Que te prestaba el aparato para Sí. Yo creo que en el fondo es lo mismo. Es como una variedad en la cual el interesado exime al médico del acto de inyectarle algo él con la mano. Es decir, provocar él el acto de la muerte y decide, prepáreme la muerte que yo me la hago. Para quien tiene objeciones de conciencia es lo mismo eso que la eutanasia. Es decir, los que están en contra de que el médico en cualquier situación favorezca la muerte, es lo mismo. Es lo mismo suicidio asistido, eutanasia. Y también hay un tipo de eutanasia que es activa y pasiva. No. La pasiva debemos dejarla de lado porque se confunde mucho con la limitación del tratamiento cuando está justificado. Se le ha llamado pasiva cuando uno retira tratamientos que está haciendo porque son inútiles, que es lo que se hace en CTI con muchos pacientes. Es decir, pero no se hace algo activo para que muera. Se lo deja morir. Se le permite morir porque está convencido
de que todo lo que se está haciendo ya probó su ineficacia y que no hay recursos para seguir combatiendo la enfermedad. Lo que la jerga se dice se lo desenchufaron. Claro. Sí, eso sería, es decir, quitarle el respirador. Ha por habido ejemplo. casos históricos como aquella norteamericana, Karen Lanquillan, ¿te acordás en los 70? ¿Cuántos años tuvo que que la desenchufaron desenchufaron y y terminó quedó? viviendo 20 años más. Sí, e incluso después hubo un gran conflicto judicial por el hecho de sacarle la alimentación o no. Exactamente. Finalmente se sacó después de muchísimo tiempo. Hay un autor americano, Bloch, que ha escrito mucho sobre eso para mostrar cómo la ley sola no puede resolver todos los casos, sino Claro. que la ley es como una amplia carretera que pone los límites de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero los casos críticos de la vida se resuelven por caminos que van dentro de esa carretera por acuerdos entre la gente. Es decir, la ley no puede ir hasta el último punto de la Humberto, cosa. y esto lo tiene que... Tú hablabas que es de toda la sociedad. Sí. ¿Esto debería votarse en el Parlamento con senadores y diputados? ¿O debería ser quizás un ejercicio de democracia directa por lo que significa desde el punto de vista social? Yo pienso que las sociedades resuelven las cosas de las dos formas, porque los diputados y senadores son los representantes elegidos libremente por el pueblo y el plebiscito es una acción directa de la población, como tuvimos ahora un plebiscito. Yo creo que los dos caminos son los que no pueden decidir que sí o que no, son la gente particular de determinadas profesiones que están muy vinculadas a la eutanasia, como la medicina, pero no puede decidir si se permite o no se permite. En realidad los que la estudian son los médicos, los juristas, los especialistas en ética, los antropólogos y los filósofos. En Cataluña, donde a mi juicio se trata mejor este tema en el Observatorio de Ética, Bioética de Cataluña, ese es el equipo, compuesto por 14 personas que estudian, no se permite o no se permite, sino que estudian todas las bases de la vida, la libertad, la muerte, quién es dueño del cuerpo, etc. Y es muy interesante porque después de debates entre todos ellos, que son cerca de 20, emiten un documento en que dicen por qué dicen que se debería permitir. Pero ellos no dicen se permita, lo que lo tiene que decir se permita es los representantes del pueblo. Después también hay otra cosa interesante que lo escuchamos muchas veces cuando se decía le aplicaron el cóctel a tal o cual enfermo. Eso que se decía era una suerte de eutanasia, digamos. O de eufemismo. De hecho, cuando no estaba autorizada. Yo creo que la cosa ninguna de estas cosas es simple ni cortada con cuchillo, digamos, ni blanco y negro, ¿no? O sea, ¿pero había eutanasia por la vía de los hechos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Recuerdo algunos casos cuando yo era estudiante hace muchísimos años en que mis jefes o lo que me estaban enseñando decían se le puso cóctel. Ahora, el asunto es el siguiente. Si uno le administra a una persona sustancias que lo duermen profundamente, deprimen la respiración, ¿verdad? Que ya está débil, que ya está desnutrido, que ya no tiene fuerza y que ya respira mal, evidentemente, si le administra algo que lo hace más profundo a todo eso, le va a acelerar la muerte. Si el goteo es más rápido, digamos, si la infusión de esa sustancia, si fuera morfina, por ejemplo, si la morfina pasa en 3 minutos, lo va a matar en 4 minutos. Si la morfina pasa en 6 horas, lo va a matar en 2 días. Es un ejemplo que pongo, sí, ¿no? sí. Ahora, por lo tanto, yo pienso que hay muchas cosas que entran dentro de la misma bolsa. Hay un conflicto, y hay mucha gente que va a estar en contra de lo que digo, y dicho sea de paso, yo soy muy defensor del tratamiento paliativo también, en que los médicos que hacen paliativo o los filósofos del paliativo dicen que están totalmente en contra de la eutanasia, pero ellos en muchas situaciones hacen lo que se llama sedación final o sedación para calmar cuando ya no hay nada para hacer. Y eso que le dan duerme al paciente
y muere en 1 o 2 días, etc. Ahora, si eso se diera un poco más rápido, moriría en 6 horas. Y si se diera más rápido, moriría en 20 minutos. Entonces yo creo que toda la administración de esas sustancias es de grado la acción. En el fondo es muy parecido. Fuiste decano y sos docente, pero fuiste decano de una facultad. ¿Cuáles son, con qué cabeza vienen los estudiantes de hoy, a diferencia de cuando tú eras estudiante? Porque también han cambiado los tiempos y seguramente en la formación misma. Sí, me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque yo tengo una estupenda impresión de los jóvenes de hoy. Estupenda impresión de mis alumnos y de los 500 alumnos que han pasado por los cursos de humanismo médico de 3 años. Los jóvenes vienen con una cabeza más abierta. ¿Eso qué significa? Significa que están más dispuestos a pensar las cosas, y las cosas que eran críticas para nosotros en el pasado, para ellos muchas se han vuelto normales. Pongo un ejemplo que no es este. Por ejemplo, el matrimonio homosexual o la pareja homosexual. Para ellos es una pareja. Y para cuando yo tenía 20 años era un pecado, que no había que hablar de eso, se ocultaba. Y actualmente la juventud lo considera normal, normal. Yo tengo un hijo de 32 años, que es mi hijo más joven, con el cual hablamos de esto muchas veces. Y él, que tiene una novia, etcétera, tiene amigos que son parejas homosexuales y se visitan e intercambian como cualquier pareja. No piensan que es una pareja homosexual o no. En tu época se cuestionaba. Y en tu época se cuestionaba. En mi época se cuestionaba. Tú tenías la edad de tu Había hijo, que ocultarlo y se martirizaba a la gente que tenía esa situación. Humberto, gracias por haber venido y seguramente este tema va a seguir, está en la agenda política también y también en la agenda pública, así que seguramente recurriremos más de una vez a tu sabiduría. Muchas gracias. Les agradezco la invitación. Por favor, que pases muy Hasta bien. pronto. Humberto Correa.